Con Fernando, y Fernando es doctor en filología clásica, profesor de latín y griego en un instituto en Galicia, recreador en varias asociaciones, o sea, no le basta con una, y además autor de diversos libros, entre ellos el más reciente, Un día en Pompeya, que es de 2020, y sobre este tema, sobre el tema que vamos a hablar hoy, que es fantasmas y casas encantadas en la antigüedad, pues el libro, como estáis viendo ahí en pantalla, es Fantasmas, Brujas y Magos de Grecia y Roma. Así que, pidiendo a todo el mundo disculpas por la mala conexión, doy la bienvenida a Fernando. Bueno, buenas noches ya aquí. Buenas noches de Galicia. ¿Se oye bien? Te oigo más o menos bien. No sé, a ver, que comenten por el chat. Si A mí me da un escucháis, eco, yo te oigo pero no bien. sé ¿Tú te vale, oyes vale, con pues no hay eco? problema. Bien, pues entonces, después de tanta odisea, saludos aquí desde Galicia, Terra de Meigas, que ya se ve que andan por aquí haciendo algo. Pero bueno, era dentro de la incomodidad, pues vamos a intentar pasar un buen rato hablando sobre fantasmas y casas encantadas en la antigüedad. Un tema que es actual, porque muchas de las cosas de las que vamos a hablar, pues todavía hoy hay gente que las cree, existen, y la tradición de fantasmas y las historias de casas encantadas todavía las tenemos hoy en novelas, películas, cómics, todo eso. Por lo tanto, el mundo clásico, como siempre, es un mundo actual, y por eso lo estudiamos y por eso nos encanta, porque nos habla de nosotros mismos. Yo te quería preguntar algo, Fernando. Bueno, ahora se avecinan fechas de Halloween, del Día de Todos los Santos. Hay gente hoy en día que sí cree en fantasmas, pero la pregunta es si los romanos creen en fantasmas, porque como te comentaba en Twitch, si la respuesta es que no creen en fantasmas, pues ya hemos terminado, pero ¿cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es que yo creo que ellos sí creían en fantasmas. Hmm. Pero es la pregunta del millón, porque se la hacían ellos mismos. Había un romano que se llamaba Plinio el Joven, que era un senador de la época de Trajano, y en una de sus cartas, unas cartas que él escribía pensando para publicar, o sea, para que todos pudieran leerlas, le pregunta a un amigo: ¿existen los fantasmas o no existen los fantasmas? Pues no lo sé, estoy dudoso, pero te voy a contar tres historias. Y entonces le contó tres historias de fantasmas, de las cuales veremos una después, Sí. para ver si su amigo le daba una opinión. No hemos conservado la respuesta del amigo. Para mí, que era una pregunta retórica, de si existían o no existían. Si contaban las historias, era muy probable que ellos sí creyeran que existían fantasmas. Porque había un problema en la antigüedad con los muertos. Cuando uno moría, normalmente, si no quedaba bien sepultado, Sí. pues había problemas. Su espíritu podía vagar por ahí. Por ejemplo, alguien que hubiera quedado pues en un camino sin sepultar, o que hubiera perecido en el mar. Después también podía haber problemas si alguien moría antes del tiempo. Como explicamos antes, por Niños. el Twitch fallido, antes de tiempo. ¿Qué era morir antes de tiempo? Pues era que fuera un niño que no había llegado a ser joven o adulto, o fuera una chica que no se había podido casar y que no había podido tener hijos. Todo eso, sus fantasmas podrían querer visitar a los vivos. Estos fantasmas generalmente eran fantasmas buenos que venían para poder vivir esas experiencias que no habían tenido en su momento, que el destino, el hado, que decían ellos, se le había impedido. Y después, un tercer caso estaba en gente que había muerto violentamente. Gente que había muerto violentamente, su fantasma podía también querer aparecerse a los vivos, bien para vengarse de ellos, o bien para decir quién había sido su asesino, porque posiblemente había quedado impune. Vamos a variar un poco para los que han estado escuchando algo antes, y cambiamos el orden de las cosas, y así parece que es nuevo. Os cuento una historia muy interesante, que era en la que nos habíamos quedado cortados, de una chica que se iba a casar y no pudo casarse. ¿Vale? Cuenta la historia Flegón de Trales, en un libro sobre maravillas. Y después el poeta Goethe cogió esta historia y la transformó un poco para hacer una famosa obra que se llamaba La novia de Corinto. En este caso, en la antigüedad, la ciudad era otra, Anfípolis, Sí. y en esta ciudad vivían un matrimonio que se llamaba Demóstrato y Carito, que tenían una hija que se llamaba Filinion. Pero esta pobre Filinion, el día de la boda, antes del día de la boda,
se murió. Los padres quedaron muy apenados, pasó un poquito de tiempo y un día, de Móstrato y Carito, los padres acogieron en su casa a un huésped. Era frecuente acoger a un huésped en casa por pagando o por hospitalidad. Y este tal Macates pues estaba en su habitación de noche y se le aparecía una chica que se acostó con él y allí estaban tan tranquilos cuando dejaron la puerta abierta, cosa curiosa, cuando pasó una viejecilla que era una de las criadas y se dio cuenta de que esa chica que estaba allí era Filinio. El tal Macates no conocía a Filinio porque no había estado allí, no la había visto nunca y pensaba que era una criada que estaba allí para esos menesteres. Pero la vieja fue a llamar a los padres, que está aquí vuestra hija. Los padres, ¿cómo te vamos a creer? Si eso no puede ser. Entonces tanto les insistió que cuando fueron a la habitación del huésped, le dijo, ¿había aquí una chica contigo? Dijo, sí, pero ella se ha marchado. ¿Y cómo te dijo cómo se llamaba? Dijo, sí, dijo que se llamaba Filinio. Ah, entonces puede ser nuestra hija. Y me ha dejado aquí un anillo de oro y una banda para el pecho, normalmente un sujetador, en vulgar. Entonces, esta Filinio, estamos aquí entre un caso de Revenant, un fantasma que puede hacer las mismas cosas que un vivo, hasta tener las relaciones Los sexuales. fantasmas romanos, la verdad es que le gusta bastante más la salsa que a los nuestros, ¿no? Mácates, ¿verdad? Entonces, le dijeron, pues mañana, cuando vuelva, si vuelve mañana, la retienes un poco y nos avisas. Entonces, al día siguiente, Filinio volvió. Ella, como fantasma vuelta a la vida, sin haberse casado, lo que quería era disfrutar de lo que era una boda, de lo que eran esas cosas que no había podido disfrutar en vida. Y los padres, mientras estaba Macates con ella, y él le había dado a ella, de regalo, ¿no? Como intercambio de regalos, le había dado un anillo de hierro y una copa de oro. Entonces, que se lo había llevado la chica. Al día siguiente, cuando entraron en la habitación, los padres vieron a la chica, ellos se alegraron mucho, pero la chica dijo, me habéis fastidiado. Me habéis fastidiado porque me habéis descubierto. Y ahora ya no puedo seguir. Plum, y se quedó allí muerta en la cama. Se quedó muerta en la cama. Los padres se asustaron muchísimo, llamaron a las autoridades a ver cómo podía ser que aquella fuera su hija, que era la misma de la tumba. Bueno, ahí ya entró todo el pueblo. Toda la ciudad fue a la tumba a ver si el cadáver de la chica estaba en la tumba. Y cuando fueron a ver, no estaba en la tumba el cadáver, pero sí estaba el anillo de hierro y la copa dorada que le había dado Macates, el chico. Me dejas bastante loco, Fernando. Sí, demostraba que era ella la que estaba allí. Y su cuerpo era el que estaba en la cama de la habitación de Macates. Cogieron muchísimo miedo todos y dijeron, vamos a entrar el cuerpo bien lejos de la ciudad y enterrarlo bien con todos los ritos posibles para que esto no vuelva a suceder. ¿Y qué pasó con el pobre Macates? Que se murió de pena. Se murió de pena porque la chica se había muerto. Entonces veis un ejemplo de estos muertos antes de tiempo que volvían para poder tener la vida que no habían podido tener. Vamos a contar ahora el ejemplo de un muerto al que asesinan. Eran dos amigos, que lo cuenta Cicerón, eran dos amigos que habían ido a una ciudad de visita y entonces uno tenía amigos en la ciudad, entonces se alojó con ellos. Y el que no, pues tenía que ir a una posada. Entonces, el que estaba en casa de sus amigos, estaba durmiendo tranquilamente, ¡pum!, de repente se le aparece su amigo en sueños y le dice, me han asesinado. Las posadas, en aquel tiempo, los posaderos tenían fama de asesinos, ladrones, por lo menos literariamente así la tenían, y parece ser que también por los grafitos de Pompeya decían que mezclaban el agua con el vino, mucha agua y poco vino, en fin, tenían muy mala fama. Y en este caso era asesino para robarle las pertenencias. Y entonces le dice el amigo en sueños, el amigo asesinado, le dice al otro, me ha asesinado y quiero que pilles al ladrón, porque mañana por la mañana va a llevar mi cadáver en una carreta de estiércol por la puerta de la ciudad. Entonces el amigo dijo, no te preocupes que ahí estamos. Fue a llamar a las autoridades
y cuando el ladrón salía por la ciudad con la carreta y el cadáver, pues lógicamente le pillaron. Por lo tanto, estos dos fantasmas eran fantasmas buenos, que querían llegar a la vida, uno, lo que le había faltado, y otro, decir quién le había asesinado para que se hiciera justicia. Pero hay fantasmas malos también habría. Sí, también había fantasmas malos. Lo que pasa que vamos a hablar primero de los buenos. Vale. Después, malos había también. Pero casi todas las historias, casi todas son de buenos. Bueno, por ejemplo, un fantasma malo, diríamos malo, pero sí que asustaba, cuando Nerón mató a su madre, que se llamaba Agripina, él la mató, no la mató personalmente, pero la mandó matar, pues cuenta el biógrafo de Nerón que luego todas las noches aparecía el fantasma de Agripina para atormentar a Nerón y que sufriera por el mal que había hecho. ¿Vale? Ese sería un fantasma que venía un poco a vengarse de la historia. ¿Cómo eran estos fantasmas? Antes de seguir con algún fantasma bueno. Podemos decir el típico fantasma con la sábana, las cadenas, la bola. Bueno, eso no existía en la antigüedad, aunque luego veremos que las cadenas, sí que existían. Sí que veremos un precedente de este fantasma con cadenas. Pero con sábana no había ninguno en la antigüedad. Podían parecerse a los que estaban en vida, podían aparecerse en sueños, similar a como eran en vida, como este amigo de la posada, podían aparecerse en carne y hueso, como la chica que acabamos de ver antes, podían ser de color negro, porque en la antigüedad el negro se asociaba con lo feo, lo malo, lo que era feo, horroroso, pero también, curiosamente, podían ser blancos, porque como el muerto no tiene sangre, pues podían ser fantasmas pálidos, como muchas veces ahora nuestros fantasmas que son pálidos también. Pero llevaban ropa. Sí, O... sí, podían llevar ropa, podían ser espíritus, podían llevar ropa, normalmente llevaban ropa. O podía ser solamente la voz del fantasma. Luego, cuando hablemos de las casas encantadas, vamos a ver un fantasma concreto y ahí vamos a describir uno en detalle del que tenemos muchos datos. Y ya digo, o podían ser invisibles, que solo se oyera la voz del fantasma, de ese espíritu. Vamos a hacer un poquito más de fantasmas buenos. Había una vez un poeta Simónides, que se llamaba, del siglo V a.C., que estaba de viaje. Entonces Simónides iba en un barco, atracaron en el puerto, en una etapa, no era el final del viaje, pero ahí descansaban un día. Entonces Simónides se va a dar un paseo por los alrededores de la ciudad y se encontró con un cadáver. Ese cadáver estaba sin sepultar. Entonces Simónides, que era una buena persona, lo sepultó más o menos como pudo, y esa misma noche el cadáver se le apareció, el fantasma se le apareció y le dijo: Simónides, mañana no cojas el barco ese en el que venías porque va a naufragar. Suena a historia de ahora, ¿verdad? Hay gente que te cuenta: ay, se me ha aparecido un pariente, no sé, que me ha dicho que no vaya mañana a tal sitio. ¿Vale? Pues esto igual. Simónides le hizo caso. Se supone que se lo dijo a los que iban en el barco, pero no le harían caso. Y todos se montaron en el barco y el barco finalmente naufragó. Y Simónides fue un suertudo, podríamos decir, porque resulta que le salvaron los fantasmas 2 veces. En otra ocasión, más adelante, estaba en una casa, en un banquete, con unos amigos, y el esclavo del portero llega y le dice: Simónides, ven aquí a la puerta que hay 2 hombres, 2 jóvenes vestidos de blanco, quieren hablar contigo. Y dijo: bueno, pues no sé quién serán esos, pero no voy a ser mal educado, voy a hablar con ellos. Cuando fue a hablar con ellos, ya habían desaparecido los jóvenes, pero justo en el momento que estaba en la puerta, ¡plum!, se cayó el techo del comedor sobre todos los comensales y murieron todos. Así que esos fantasmas eran buenos, eran fantasmas que avisaban de las maldades. E incluso también tenemos una noticia de un fantasma que salvó a un emperador. Se trata del emperador Trajano, el emperador de origen hispano, Trajano, estaba en Antioquía, en Oriente, hoy lo que es Turquía, y en el 115 después de Cristo, y en esa época está documentado un terrible terremoto que causó muchas víctimas y se destruyeron muchos edificios. Pero Trajano se salvó, porque el edificio en el que él estaba dice que una figura sobrehumana de otro mundo lo sacó de allí y le salvó. ¿Y se sabe quién era? No, era simplemente
un fantasma. Se supone que los emperadores debían tener mayor protección de los dioses. Una cosa de los fantasmas también es que, no he dicho, muchas veces son de tamaño más grande que las personas. Igual que los héroes de la antigüedad eran más altos que las personas, los fantasmas muchas veces también son más altos que las personas más grandes, de mayor envergadura. ¿Y pequeñitos? ¿Hay fantasmas pequeñitos como duendes o no? No, ahí ya no se ha documentado así fantasmas tipo duendes y eso, ¿no? Eso ya serían otras criaturas distintas. Fernando, nos han hecho alguna preguntita por aquí, pero Sí. aprovecho para comentar que podéis preguntar todo lo que queráis, pero que lo más seguro es que las contestemos al final, así no vamos interrumpiendo. Pero eso, escribid las preguntas que queráis y luego al Sí, final sí, de todo, después ya ya, las tengo aquí ya anotadas, dice, ya se las mando a Fernando. efectivamente, eso sería lo mejor. Las vais anotando, las ponéis ahí y luego ya las vamos haciendo. Bueno, fantasmas, hemos visto unas cuantas historias de fantasmas. Vamos a ver ahora la historia típica de fantasmas que sale en todas las películas, que es La Casa Encantada. La Casa Encantada, imaginaos cualquier película de casas encantadas, tiene siempre unos tópicos que curiosamente ya estaban en la antigüedad. ¿Cómo conocemos estas historias? Pues estas historias de fantasmas se supone que habría una vertiente popular, que la gente las contaría. Y después los literatos, los escritores profesionales, las adaptaban en sus obras literarias para, según lo que ellos quisieran o según las intenciones que quisieran. De la Casa Encantada, la historia, digamos, más completa, la tenemos otra vez en ese que habíamos hablado antes, Plinio el Joven. En esa misma carta en la que preguntaba a su amigo si existirían los fantasmas o no, cuenta la siguiente historia de la Casa Encantada y la cuenta muy bonita literariamente, merece la pena leerla entera, pero yo os la voy a contar más o menos como mejor pueda. Lo típico de la Casa Encantada es que haya una casa, lógicamente. La casa Encantada se situaba en Atenas, en este caso. Era una casa amplia, dice en latín capax, de gran capacidad, espaciosa, pero funesta, es decir, maldita. Esa casa estaba maldita. Y la gente que vivía en ella se volvía loca, porque por la noche le aparecía un fantasma. ¿Cómo era este fantasma? Pues era un viejo, vestido, con unas cadenas en las manos y unos grilletes en los pies. Tenemos casi el fantasma, lo único que no lleva sábana. La cara era de un viejo macilento, así sería pálido, con muy mala cara. Y luego lo que más me llama la atención es que el pelo era erizado, o sea, pelos de punta, como los míos, pero más grandes, se supone. Curioso que tuviera los pelos de punta. Y esto me lleva a una anécdota curiosa que a lo mejor la gente no sabe. Horror, la palabra horror, y en inglés horror, story, horror, viene del verbo latino horreo, que significa ponerse los pelos de punta. No lo Así sabía, que eso no la lo misma sabía. palabra, la misma palabra de horror viene de ponerse los pelos de punta. Y de ahí viene, pues por ejemplo, Virgilio, cuando unas serpientes en la Eneida van a comerse a Laoconte y son unas serpientes horribles, dice horresco referens. Dice, lo cuento poniéndome los pelos de punta. Y de ahí salió la palabra horror. Lo relaciono ahora porque el fantasma tenía los pelos de punta. Muy Todo el curioso. fantasma estaba asustado también. No estaba asustado, no. Pero la gente se asustaba de él. Vamos a ver cómo el fantasma este no era un fantasma de asustar, pero con ese aspecto la gente se asustaba. Entonces, la casa permaneció deshabitada porque todos se quedaban con la imagen del fantasma y no podían dormir y se iban de la casa. La casa quedó vacía y se alquilaba para ver si alguien... Se alquilaba muy barata. Entonces llegó a Atenas un filósofo que se llamaba Atenodoro. Atenodoro significa regalo de Atenea. Atenea es la diosa de la sabiduría, o sea que era un filósofo que pensaba mucho. Se ha pensado en algún par de filósofos que se llamaban igual en la época, pero no se sabe exactamente quién era este filósofo.
solo que empleaba la cabeza, la razón, el regalo de Atenea. Entonces este filósofo vio la casa, dijo, uy, qué barata, y se enteró de por qué estaba tan barata, y dijo, pues la quiero alquilar, porque voy a averiguar lo que pasa aquí. Entonces el filósofo se puso de noche en la habitación a escribir en unas tablillas de cera, que es en lo que escribían los romanos, que era una tablilla de madera con cera y un pequeño punzón, y ahí era donde escribían. Entonces él estaba escribiendo. Y entonces Plinio lo cuenta muy bien, dice, primero aparecían unos pasos, después aparecía un sonido de cadenas, y después ya aparecía la imagen del fantasma. ¿Vale? La típica progresión de las películas de miedo. Y el fantasma se le puso aquí. Pero Atenodoro seguía con sus tablillas. No se inmutaba. Entonces el fantasma, para que le hiciera caso, cogió las cadenas y se las sacudió encima de la cabeza. Y entonces el filósofo dijo, bueno, pues voy a mirar. Miró así, a ver, y vio el fantasma. Pero no se asustó. Eso era lo que quería el fantasma. Encontrar a alguien que no le tuviera miedo. Porque en cuanto el filósofo le hizo caso, le hizo el fantasma. Este no habla, es mudo. Este fantasma es mudo. Otros hablan, pero este es mudo. Le hizo así, que decir, sígueme. Entonces Atenodoro cogió la lamparilla de aceite, ¿sabes esas lamparillas, verdad? De aceite romana, siguió con la lamparilla al fantasma. Hay un caso curioso con la lamparilla. Nosotros los fantasmas vienen cuando no hay luz, pero en la antigüedad iban cuando había luz. Si la lamparita estaba encendida, iban. Si estaba apagada, no iban. ¿Se sabe por qué? No, curiosamente porque eran atraídos por la luz. En este caso no estaba a oscuras, es curioso, nos llama la atención, ¿verdad? Porque nosotros dicen, no, tiene que estar todo muy oscuro para que te dé más miedo, ¿no? Aquí había luz, la luz de la lámpara. Entonces Atenodoro sigue al fantasma y el fantasma sale al patio de la casa y desaparece en un lugar del patio de la casa. Entonces Atenodoro coge unas hojitas, las apaña allí diciendo dónde estaba el lugar donde había desaparecido el fantasma. Y se va para la cama a dormir tan tranquilo. Al día siguiente se levanta, va donde los magistrados y dice, hay que cavar aquí. Y cavan donde está el montoncito de hojas y aparece unos huesos enrollados con cadenas. Era uno de estos fantasmas que lo habían, como comentabas, que había muerto violentamente. Exactamente, era un fantasma que había muerto violentamente y que no estaba bien enterrado. No Ostras. sabemos, no nos dan más datos. La historia queda perfectamente misteriosa. ¿Quién era? ¿Era un preso? ¿Era un delincuente? ¿Por qué estaba allí enterrado? Pero sí que pasaba que por estar allí enterrado aparecían los fenómenos paranormales en la casa. Ostras. Entonces, Atenodoro dijo, ya tenemos la solución. Lo enterramos bien, en un sitio bien, con unos ritos chulos, y ya nunca más hay fantasma en la casa. El fantasma lo que quería era que le enterraran bien. No quería asustar a la gente. Quería que le enterraran bien. Y ahora a lo mejor a muchos que nos están viendo, dice, anda, como en la película Poltergeist. ¿Por qué? La primera de todas, la que vi yo cuando era pequeño, que pasé más miedo que nada. Esa era la primera película. ¿Y por qué pasaban todas las cosas en esa casa? Que era una urbanización, si recuerdas, era una urbanización y pasaban muchas cosas dentro de una casa. ¿Por qué pasaban? Porque la urbanización estaba encima de un cementerio, que en Vaya. realidad es esta misma historia, que va Pues, pasando. pues no es nada original el guión de Poltergeist, entonces. Y ahora fíjate, esta es la historia de la casa encantada, pero esa historia va a ir cambiando con el tiempo. Esta sería la historia desde el punto de vista de un filósofo, ¿no? Que ha empleado la razón para acabar con el problema del fantasma. Pero tenemos después, en el siglo II, otra historia que también es una casa encantada. En este caso no va a ser Atenas, va a ser Corinto. En Corinto era un sitio donde había mucho fantasma, bruja y mucha cosa, porque casi todas las historias están en Corinto. Entonces, en Corinto, esta historia la cuenta un tal Luciano de Samosata,
que lo que quería era burlarse de estas historias. Y nos va a contar la historia de la casa encantada, pero exagerada. Exagerada. Entonces, hay una casa. Aquí ya no es que la casa esté vacía, es que se cae el techo, es cochambrosa, todo lo que quieras. Después hay un fantasma. Pero el que va a librar a la casa ya no es un filósofo, es un mago. Es un mago que lleva sus papiros egipcios para luchar contra el fantasma. Porque este fantasma sí que era malo. No era bueno como el otro. Este lo que quería era asustar a la gente. Y este fantasma, cuando se le apareció al mago, el mago se asustó, el fantasma intentó convertirse en un león, en un perro, transformarse en cosas, ya queda más peliculero, ¿verdad? Y lo que hizo el mago es empezar a echarle conjuros en egipcio, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, hasta que el fantasma se largó de allí. Ves que la historia ha cambiado bastante. Ya no es la historia del filósofo, es la historia de un fantasma que le hacen como, digamos, un exorcismo, que le llamaríamos hoy. Sí. Es como si fuera un demonio. Y de hecho, la misma historia, después, cuando pasa al cristianismo, en el siglo VI, tenemos la misma historia de un obispo, el obispo Dacio de Milán, que va a una casa y ahí ya no está el fantasma, ahí el que está es el demonio. ¿Y cómo lo echa? Pues entonces ya ahí es con un exorcismo cristiano en toda regla. Pero es la misma historia que se va transformando a lo largo del tiempo. Sí, me ha recordado, aunque no sea del todo igual, pero lo que me ha venido a la mente es Drácula con los crucifijos, las cebollas, todo esto, ¿no? Pues como para repeler a una criatura con malas intenciones. Claro, efectivamente, aquí ya sería porque la criatura se percibe como malvada, ¿no? Que Ujú. sería, en estos casos ya, de casa encantada, criatura malvada, porque la de Plinio era un pobrecillo fantasma que no quería hacer mal a Sí, nadie. Después hay otras, así que sería posesiones de lugares o algo así que podríamos llamarle. Por ejemplo, la casa donde nació el emperador Augusto, que era una localidad italiana, esta casa era un lugar muy sagrado y entonces no se podía profanar, ¿no? Porque estaba allí, había nacido el emperador Augusto. Pero una vez uno quiso entrar dentro y profanarla y dormir allí, ¿y qué le pasó? Que en mitad de la noche una fuerza misteriosa lo sacó a la calle con cama y todo y allí lo dejó. ¿y qué hizo? Quedó allí el pobre hombre asustado, claro, porque le habían sacado de allí una fuerza misteriosa a lo burro, porque había profanado el lugar sagrado, la casa que era un lugar sagrado, que era la casa de Augusto. Había dormido de forma irreverente, quería curiosidad, no quería venerar a Augusto, quería pues el morbillo de dormir allí, ¿no? Ese no volvería. Y pasa también lo mismo con unas termas. Las termas romanas sabemos que son un sitio agradable de estar ahí, pero a que no te imaginas que también había fantasmas. La verdad, es un sitio donde no lo había pensado. Pues sí, en un sitio tan tranquilo podía haber fantasmas. ¿Por qué? Pues porque habían matado a alguien en las termas. Entonces hay una de las historias, es que una ciudad griega, los que estaban allí, había un señor que hacía muchas maldades y entonces lo que hicieron fue matarlo allí. Entonces, luego su espíritu vagaba por allí Y seguía y molestaba nadando. a la gente. Claro, tenía razón, porque la habían matado, pues por lo menos fastidiar a los que la habían hecho. Y después hay otra historia de un tal Porfirio. Aquí tenemos otra vez un filósofo tipo exorcista que tenemos en unas termas que está echó fuera a un demonio raro que se llamaba Causaza, sabemos hasta el nombre del demonio, que tenía como unas termas poseídas y la gente no se podía bañar allí. Entonces, este filósofo Porfirio fue allí y ahí ya serían no encantamientos, sino sería alguna cosa filosófica, pues consiguió echar a ese mal espíritu que vivía en esas termas. Así que fíjate cuánto hay
de cosas que son casi iguales a las que hoy se cuentan por ahí, sobre todo en los medios informativos más sensacionalistas o más de ese tipo, ¿no? Sí, es como historias similares, pero que evolucionan y se adaptan, ¿no? Al contexto histórico. Sí, además llama un poco la atención oír hablar de que estas cosas sean en Grecia y Roma, porque a veces tenemos idealizado Grecia y Roma. Decimos que Roma es todo orden, ingeniería, las vías romanas, y no olvidamos que también tenían estas cosas muy populares y estas creencias y estas supersticiones. Muy Eran un pueblo muy, supersticiosos. muy supersticioso. Otro día podremos hablar de esas cosas, de las supersticiones, de la magia protectora o tal. Bueno, pero ya es un tema muy amplio. Y también los griegos lo asociamos también a la razón, a la filosofía, pero también tenían otra parte, tenía todas estas partes de espíritus, de fantasmas, de magia, y que no se suele enseñar, y es muy atractivo, ya digo, sobre todo porque siguen pasando hoy en día, siguen en la imaginación popular, siguen presentes. Te cuento una última de una estatua que se mueve. Típica Vale. historia de una estatua que se mueve, ¿no? Eh, que sería un poltergeist también, que se mueva una cosa que está quieta. Es un Y esto la fantasma cuenta que también, posee una estatua. ¿eh? El ¿Perdón? fantasma posee una estatua. No, 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 es una estatua que se mueve. Ahora te voy a contar la historia. Es una estatua que es en sí misma es el fantasma. Una estatua con vida. Vale. Pero también la cuenta Luciano de Samosata. Luciano de Samosata tiene una obra que se llama El Filoseudés, que se llama El amante de la mentira. Y es una obra satírica contra todas estas historias que circulaban por ahí. Son unos personajes que se ponen a contar historias disparatadas, que eran las que contaban la gente por ahí, pero él aún las disparata más. Entonces esta historia es un señor que tiene una casa típica, con su patio, tal, y tiene una estatua de oro de un general griego. Lo que menos importa es de quién era la estatua. Pues era de un general griego. La estatua, de noche, se bajaba de su pedestal, se iba a bañar a las termas de la casa, que la casa tenía terma privada, se daba unas vueltas por ahí, pero no molestaba a nadie. La gente ya oía los ruidos, pero no asustaba a nadie, no molestaba a nadie. Es más, incluso la estatua tenía un poder curativo. Si le hacían una ofrenda diciendo cúrame tal cosa, pues lo curaba. Y como premio le solían poner al pie de la estatua pues unas plaquitas de plata como ofrecimiento de que se había cumplido la curación, lo típico que hay también en muchas iglesias, en muchos lugares. Entonces, ¿qué pasó? La estatua era inofensiva, todo el mundo sabía que estaba por ahí andando por la casa, pero a nadie le importaba. Que había un esclavo que era codicioso. Y dijo, bastante tonto fue, porque dijo, voy a aprovechar que la estatua se va a las termas y le voy a robar las laminitas de plata que tiene a los pies. Entonces el esclavo fue allí, mientras el otro se bañaba, la estatua se bañaba, fue a robar las laminitas. ¿Y qué le pasó al pobre esclavo? Que no pudo salir del patio. Se pasó toda la noche dando vueltas alrededor del patio sin encontrar la salida. Le hizo un conjuro, una maldición, lo que fuera, a la estatua fantasmagórica, venga a dar vueltas, no pudo salir del patio y después, cuando pudo salir, se encontró mal, muy mal, muy mal. Y luego cada noche aparecía lleno de moratones al día siguiente, porque cada noche alguien invisible le pegaba, como castigo. Como escarmiento, sí. Y al final se murió ya de tanta paliza. El pobre esclavo se murió por ser avaricioso. Bueno, estas historias son creíbles o no, las cuenta Luciano, son una exageración ya, pero de las historias que realmente contaba por ahí la gente que les gustaba contar y pues antes no había internet, ni había estas cosas, ni series de televisión, y entonces, bueno, aparte de que había ese misterio, pues la gente rellenaba el misterio con historias de este tipo. Y Fernando, ¿había también o tenemos constancia de algún fenómeno paranormal? Sí, bueno, te estoy contando, estos serían como fenómenos paranormales, lo de la Sí, casa, lo de que la casa de Augusto sacaran a la gente fuera,
sería un ejemplo de fenómeno paranormal. Y luego también lo de la estatua que se mueve, también lo podríamos clasificar en ese aspecto. Lo que había también, que luego en la tradición europea sale mucho, es la relación entre los fantasmas y las batallas. Como hemos visto que si se moría violentamente el muerto no descansaba, pues todos conocemos la famosa batalla de Maratón, ¿no? La batalla en la que los atenienses se enfrentaron a los persas. Lo que a lo mejor no conoce mucha gente es que en Maratón, hoy en día, hay un túmulo, una especie de montículo, donde estaban los enterrados en Maratón. Pues un autor que se llama Pausanias, que era como un autor de una guía de viajes del siglo II después de Cristo, contaba que si de noche te acercabas a ese túmulo donde estaban enterrados los que habían muerto en la batalla de Maratón, podías oír todavía los gritos de la batalla y los relinchos de los caballos. Vaya. Son siempre historias que se cuentan alrededor de un campo de batalla. ¿Y se sabe así de alguna aparición de fantasmas en medio de la batalla o...? Sí, efectivamente, en esta misma batalla de Maratón, el héroe más importante de Atenas, el héroe mitológico más importante de Atenas es Teseo, ¿no? Teseo, el del laberinto de Creta, ¿no? Teseo era el héroe por excelencia de Atenas. Entonces, cuentan que, lógicamente, los griegos que estaban, se suponía que iban a ganar los persas, pues en medio de la batalla, muchos dicen que vieron al mismísimo Teseo combatir a favor de los atenienses. Ujú. Siempre hay algún ser mitológico que ayuda en la batalla a los que ganan. Eso en Grecia. En Roma también están Castor y Polus, que eran unos gemelos, que eran unos semidioses gemelos, uno era semidios y el otro no, pero que se aparecieron también en una batalla de las primeras que tuvieron los romanos, la batalla de Lago Regilo, y aparecieron con sus caballos en la batalla, y después les hicieron unas estatuas para ponerla en el templo de Castor y Polus y recordar que les habían ayudado en esa batalla tan importante. Vaya. Pues, Fernando, aquí nos están mandando bastantes preguntas. ¿Quieres que Bueno, si contestemos quieres alguna? podemos ver algunas. Vale. Pues, por ejemplo, a ver, no voy a leer los nombres porque hay de diferentes personas, pero te leo la pregunta. Una de ellas es si había algún rito o tradición para evitar los tormentos de los fantasmas en la antigua Roma. Bien, contra los fantasmas podía haber muchas cosas. Tú podías tener amuletos, podías tener símbolos fálicos, eso más bien era contra el mal de ojo. Pero contra los fantasmas en antigua Roma tenemos concretamente lo que se llama las Lemuria. Las Lemuria eran unas fiestas que se hacían el 9, el 11 y el 12 de mayo y 13 de mayo. 9, 11 y 13 de mayo, si no recuerdo mal, se hacían esas fiestas. ¿Estas fiestas en qué consistían? En realidad, los romanos, como hemos visto, eran muy supersticiosos y tenían bastante miedo a los difuntos, de su propia familia incluso. Y entonces siempre hacían unos ritos para aplacar que esos difuntos no les molestaran. Entonces, durante estas Lemuria, el pater familias, el cabeza de familia, por la noche, se levantaba en plena noche, iba descalzo, llevaba un vestido que no tuviera ningún nudo, porque los nudos eran símbolo de mala suerte. Entonces iba un vestido, no llevaría cinturón atado, se supone, y tenía que ir tirando unas habas hacia atrás. Unas habas hacia atrás. A la vez que hacía el símbolo de la higa. El símbolo de la higa es este símbolo, metiendo así es un símbolo del femenino, del sexo femenino, que sería lo contrario del falo. La higa aún hoy se vende, por ejemplo, en Santiago de Compostela con los azabaches. Esos azabaches famosos que venden en Santiago, uno de los símbolos que venden es la higa, porque es un símbolo contra el mal de ojo, contra la meiga, contra todo, ¿no? Ese símbolo protector le protegería de estos seres que serían los espíritus de sus propios antepasados
pero negativos, Ujú. negativos. Eh, y hacía una serie de ritos y de palabras. Por ejemplo, decía, lanzo estas habas y con ellas me salvo a mí y a los míos, porque se suponía que los espíritus que iban detrás, él no podía mirar hacia atrás, en un principio, los espíritus iban detrás y iban cogiendo esas habas, y esas habas era como si fueran los miembros de la familia, y si le hacían daño a las habas, ya no le hacían daño a los miembros de la familia. Ujú. Y con Entonces, eso, había un haba por cada familiar, por cada bueno, persona, no sabemos si o... era exactamente una vapor familiar, pero echarían unas cuantas para que no fuera, para que tuvieran suficientes y Sí. quedaran aplacados en eso, ¿verdad? Y luego, si se daba la vuelta y ya no veía a ninguno, quería decir que lo había hecho bien. Si Esperemos que seguían sí, allí porque si si no... seguían el fantasma, supongo que se moriría del susto, pero normalmente se suponía que ya mirabas para atrás, habías hecho bien las cosas y que tu casa ya quedaba libre de esos malos espíritus, de los lémures que querían arrebatar Ujú. a los miembros de la familia. Y después también hacían sonar una campanita de bronce. La campanita de bronce también era ese sonido de una campanita de bronce era también algo que se llama apotropaico. Apotropaico es una palabrota que quiere decir apotropé, de echar fuera, alejar. Entonces, el sonido de una campanita era apotropaico. De hecho, Esa había se puede muchas usar campanitas. en cualquier momento, entonces. Esa es para el día a día. Sí, esa lo hacían ahí también, en este ritual, pero lo que eran las campanitas que suenan así, tú sabes, esos móviles que se ponen en las puertas. Sí. Bueno, pues hoy son de adorno, pero en la antigüedad por las puertas entraba el mal y por eso se ponían campanitas. Incluso en los caballos de las carreras, de cuadrigas, de vigas, se ponían campanitas también, no para que quedara bonito, hicieran un bonito ruido, sino para que ningún maleficio les afectara durante la carrera. Ujú. Vaya. Ya digo, había toda una serie, eso podemos hablar, ya digo, más calma, con más calma en otra ocasión, sobre amuletos, sobre Ujú. estas supersticiones, porque había muchísimos y del mismo modo que los romanos tenían casi un dios para cada cosa, tenían también un conjuro para cada cosa. Y hemos conservado bastantes de ellos. Pero volviendo a las Lemuria, después estos seres, pues se iban, ¿no? Eh, ¿Creían los romanos en esto? Pues parece ser que en los tiempos más antiguos hay más posibilidades de que sí, pero después ya cuando fueron pasando los siglos, por ejemplo en el siglo segundo ya la festividad ya no era tan importante, ya lo hacían de modo más ritual Sí. que creer, pero hay muchos testimonios también del siglo segundo, tercero, cuarto y quinto, no de las Lemuria, pero de otras supersticiones, o sea que no quiere decir que de repente pasaran a no creer en nada, sino que parece que esta fiesta decayó un poquito más. Y Ujú. después nosotros conocemos los lémures, ¿no? Estos de Madagascar. Pues Linneo, cuando los puso, le pensó en los romanos, porque como son escurridizos y ahí están de noche, pues le puso ese nombre. Los lémures vienen de estos, los bichitos vienen de los fantasmillas estos romanos, que eran los... Luego también había algunas divinidades que asustaban a los niños pequeños y que había que protegerles. Las lamias y otras divinidades que querían hacerse con la vida de los niños. Al final Y la por eso los niños, mortalidad infantil en Roma estaba muy sí, sí, extendida. había un temor a que los niños fueran atacados por algunas divinidades. Entonces, por eso los niños tenían su bula, que era un colgante, que tenía su amuleto, o tenían también lo que se llama los crepitácula. ¿Sabes estas pulseritas que lleva ahora gente que tienen Ujú. cositas? Pues tienen, yo qué sé, un martillito, no sé, una copita, varias decoraciones. Eso también tenían los niños romanos colgados y crepitaban. Quiere decir que hacían ruidito. Mm. Para ¿Qué hace el alejar, ¿no? ruidito? Exactamente. El sonajero no solamente entretiene al niño, sino que también tiene un componente ritual, que con ese ruidito se entretiene el niño y de paso se alejan todos los males. Vaya.
Pues si quieres te lanzo alguna otra pregunta, A ver, que vamos a ver. hay muchísimas. O sea, hoy no va a dar tiempo a responder todas, pero de todas Claro, formas, además, si no son exactamente de fantasmas y tal, quizá era para otro día. Pero bueno, tú vete diciéndomelas, si no vamos emplazando. bueno, una ya la he respondido al principio, que es qué explicación le daban a la aparición de los fantasmas los romanos. Al principio tú explicabas que muchas veces era pues por mal enterramiento o por muerte violenta. Sí, sí, efectivamente, eso era las tres cosas principales. Una muerte violenta, que no habían vivido lo suficiente y había quedado algo por hacer en la vida, o, ya digo, que tuvieran algún enterramiento mal hecho, algún ritual mal realizado. Pues si quieres, he hecho una selección de tres preguntas que me han parecido interesantes. Una es si tenemos constancia de algún fantasma en Hispania. En Hispania no me suena que en las fuentes Pues puede hubiera que no. alguno. Yo no conozco, pero puede haber, puede haber. No, Otra, no sé ahora sí. exactamente que ninguna historia que se hubiera ubicado en Hispania. Ujú. Sí que Otra, hay, por ejemplo, en dime, Hispania, dime. perdona, hay epígrafes de gente que no sé si es en Hispania exactamente, ahora no sabría decirte, pero en el Imperio Romano sí que hay, eh, murió por víctima de un encantamiento. Ujú. Que en la muerte decía, ¿por qué se ha muerto? Y dice, no, murió víctima de un encantamiento o porque alguien le echó el mal de ojo o porque un mago malvado le echó una maldición. Eso sí que lo tenemos, por lo menos en algunos documentos del Imperio, epigrafía. Que ellos Bueno, mismos, por eso sabemos que ellos daban crédito a estas cosas, sí. porque aparte de los testimonios literarios, tenemos testimonios epigráficos que dicen que la gente normal sí que daba crédito a eso. Otra de las preguntas que va dirigida a ti en concreto es si reeditarás o sacarás en Amazon el libro que tienes escrito sobre brujas, fantasmas y hombres lobos. El de Fantasmas, Brujas y Magos, ahora mismo se puede comprar la edición digital en cualquier plataforma. Está Ujú. disponible. Y la edición física es la que tenemos más problemas para encontrar, pero ahora mismo, por ejemplo, sé que la librería Áurea de Madrid tiene algunos ejemplares de Fantasmas, Brujas y Magos. Sé que en Amazon no está disponible, pero en algunas librerías más especializadas sí que se puede encontrar. En concreto, en la librería Áurea de Madrid sí que lo tienen en estos momentos, así como el resto de mis obras también la tienen ahí. En Amazon solo vas a encontrar el ebook. Y Ujú. luego, claro, a veces te va a poner un precio exorbitante porque ya sabes lo que hacen los algoritmos, pero es un precio falso. El libro físico se puede encontrar, ya digo, en algunas librerías todavía. Vale, pues hay otra pregunta que es si se tiene constancia de fantasmas animales. No sé si... ¿Cómo? ¿Fantasmas? Animales. Fantasmas animales. Bueno, pero bueno, podían aparecer en sueños animales, pero no conozco que ellos dijeran, es un fantasma de un animal, por ejemplo, de un perro, de un gato. Pues, sí que se te podían aparecer en sueños animales, sobre todo si eran, los fantasmas se podían transformar en animales, como hemos visto en el ejemplo ese, del fantasma de El la casa león, de sí. Corinto, que se transformaba en animal para atacar al otro. Y en Ujú. animales, pues también se transformaba los hombres lobos, que ya sería también otra historia. Los licántropos, también había cinántropos, que sería hombres perro, y licántropos, hombres lobo. Ujú. Hay aquí otra pregunta que a lo mejor es un poco complicada. Yo la verdad no tengo ni idea, pero pregunta si podías denunciar a alguien en Roma si te echaba una maldición. Eh, pues no estoy seguro, no sé exactamente cómo serían las leyes romanas al respecto. Lo que solías hacer no era denunciarle, sino evitar esa maldición, sino Ujú. ponerte un, un amuleto. De hecho, los romanos llevaban aquí falos colgando
y entonces podías evitar que la maldición tuviera efecto. Ujú. Pero no conozco si había, no soy muy experto en derecho romano en ese aspecto. Si quieres, una última pregunta del chat. Eh, Nos comentan si los gatos tenían algún componente mágico en la antigua Roma. Los gatos. Sí, yo creo que los gatos serían más propios de Egipto, ¿no? Donde sí tienen un Sí, no, los simbolismo gatos, a los mayor. romanos también les gustaban los gatos, ¿eh? Incluso le Mm, hacían epitafios a gatos y a perros y tenían una gran cosa por los animales. Quizá que tuvieran algo relacionado con la magia sería a través de Egipto, porque ujú. digamos que la magia grecorromana bebía mucho de Egipto. Si te fijas en la historia que conté antes, el papiro que consultaba eran palabras egipcias. Si Sí. tú decías palabras egipcias o incluso palabras en hebreo, porque una de las cosas que el abracadabra, que puede venir de unas palabras en hebreo, ¿no? En una lengua exótica, eso era, digamos, un conjuro mucho más válido que si las decías en latín. Muy bien. Pues, a ver, yo tengo alguna pregunta aquí en el tintero, pero eh, de tiempo vamos justitos. Entonces, creo que lo mejor será, aprovechando que te tenemos a ti como profe, que hablemos en otro directo pues sobre cosas que se nos han quedado ahí, como los licántropos, las brujas, la magia, todo esto. Entonces, yo por mi parte, encantado de que en el futuro vuelvas por aquí a hablar de más cosas de este ámbito y de cualquier otro. O sea, para mí ha sido un placer. Creo que todo el mundo que se ha conectado por aquí se ha quedado con los ojos abiertos como platos, igual que a mí me ha pasado muchas veces. Entonces, por mi parte, darte las gracias, sobre todo por los problemas técnicos que hemos tenido. Eh, Voy a tomar medidas Bueno, pero y los hemos conjurado, los hemos sí, conjurado. Al final los hemos conjurado. Y si esto luego lo dejas grabado por ahí en algún sitio, o sí, luego lo puedes subir a YouTube, que ya no sé si eso se puede hacer, pero sería bueno para los que no han podido o los que a lo mejor han empezado con ilusión y se han decepcionado un poco por eso y no han podido seguir o por otras causas, sería bueno que les quedara en algún sitio para poder verlo. Yo encantado de volver otro día. Lo que pasa que, como hablamos antes, pues quería ceñir el tema un poquito porque si no, con tan poco tiempo empezamos a contar y liamos una cosa con otra. Lo que quería era, por lo menos, que tuviéramos unas buenas nociones sobre fantasmas y casas encantadas y nos queda en el tintero pues los licántropos, las lamias, las empusas, que eran una especie de vampiras, y después pues todo lo que son las brujas y los magos y las prácticas mágicas, los tipos de conjuro, que seguro que ni en otro lo cubriríamos todo. Tendríamos que volver a acotar un poquito y decir, bueno, pues vamos a hablar de la magia en la antigüedad. Y entonces ya podríamos empezar a hacer algo. Pues es un tema muy sí. atractivo. Tenéis mi libro, tenéis en español, hay incluso una traducción de los textos mágicos griegos. Hay bastante bibliografía al respecto. Ujú. Hay cosas más sencillas y luego hay cosas más específicas. Aquí Pero comentan es un tema que apasionante. Y sobre todo lo que yo le digo a mis alumnos, que todo viene de Grecia y Roma. Hemos podido comprobar aquí que estas historias, seguro que aunque no se haya dicho, pues la gente está pensando, anda, pues mira, esta película también es parecido a esto, o esta novela también emplea esta parte, ¿no? Una pregunta sí. que suelen hacer es si había vampiros. Bueno, vampiros no había, pero sí que había una especie de vampiras, vampira chica, que se llamaban empusas y que sí que le chupaban la sangre a los jóvenes, preferiblemente guapos. Nada, aquí en el chat nos comentan además que esto es mejor que Cuarto Milenio. O sea, hay mucha gente a la espera de otro directo. Y bueno, la gente que estaba en Twitch también comentaba en el chat que, bueno, se iban a conectar aquí, muchos se han conectado aquí. Y otros me han pedido, me han suplicado que lo suba a YouTube. Entonces, Sí, sin guardaremos problema. esto y la gente que también ha entrado un poquito más tarde podrá verlo desde el principio. Así que nada, darte de nuevo las gracias, Fernando, por estar aquí. Y por mi parte, eres bienvenido de nuevo cuando quieras.
Pues nada, tú me dices y yo te cuento, porque yo disfruto contando estas cosas. Pues muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Nos Pues vemos el buenas lunes noches que a viene. todos. Gracias, Fernando.